fíjense, los eslabones, como les dije, la definición es la de un cuerpo rígido que al menos tiene dos nodos, que son los puntos de unión entre los diferentes eslabones. O sea que unen, a través de estos nodos se van a unir los eslabones. También puede definirse como a un eslabón como la distancia que existe entre dos nodos. También hay una definición, ¿sí? Básicamente, distancia que existe entre dos nodos. En este caso, fíjense, los eslabones, los cuerpos, en este caso, son estas poleas. Estas poleas que conforman la parte del caso de un motor, que una mueve la bomba, la otra mueve el aire acondicionado. Este sería el eje motor cigüeñal, que es el que entrega el movimiento. Este eje entrega el movimiento a los demás cuerpos. ¿Y quién es el elemento de unión? Y la correa. Por lo tanto, la correa es un eslabón, ¿sí?, que es flexible y que permite transmitir el movimiento entre los demás cuerpos, que son estas poleas, que mueven otros ejes. ¿Sí? Entonces también tenemos eslabones flexibles. Los eslabones líquidos también tenemos, aunque usted no lo crea. No sé si han visto, no creo que hayan visto todavía mecánica, o tal vez mecánica de los fluidos, lo hayan cursado ya, y creo que también tienen máquinas. Esto conforma una máquina hidráulica, son las turbinas hidráulicas, que generan energía gracias a un salto de agua. Acá, esta es una turbina Pelton, para si algún día la estudian, no sé, creo que sí. Es una turbina Pelton, que tiene la forma de, si ustedes van allá al campo, allá al Bardón, Pocito, o mucho para allá, o a Hachal, van a ver que a veces hay en una sequía una rueda con unos tachitos, y que sirve para, en el caso, es para sacar agua de adentro de la sequía. En este caso es lo contrario, o sea, yo lo que estoy haciendo es, a través del agua, la energía cinética que trae el agua, generar un movimiento en la rueda, a través de estas cucharas, que son los eslabones que conforman a este gran eslabón, y el agua es el eslabón líquido, el que le transmite el movimiento a la rueda. Y puedo generar, por supuesto, un trabajo y una potencia. También hay gaseosos. Hay eslabones gaseosos. ¿Cuáles son los eslabones gaseosos? Por ejemplo, uno que me relaciona directamente con todo, es lo que pasa dentro de un motor de combustión interna. Ahí están viendo en el GIF cómo el pistón, que sería una corredera, como ya vamos a ver, que tiene movimiento de traslación, nada más, se mueve dentro de la guía, que es esta pieza que se llama block, y que es la parte fija de este mecanismo. El pistón o correderas está unida a una pieza que tiene movimiento, como vemos, de rototraslación, que se llama biela, y esta a su vez, por el otro extremo, está unida a una pieza que puede rotar solamente, que es el cigüeñal, o manivela, como lo vamos a conocer dentro de un ratito. Entonces todo esto es un mecanismo, estas tres piezas: cigüeñal, biela, pistón, que se mueven respecto de esta pieza que es fija. Y por otro lado existe otro sistema, que es el sistema de alimentación, que por un lado ingresan
la mezcla fresca que se va a combustionar y por el otro van a salir los gases quemados. Aquí, fíjense, cuando el pistón baja es porque ¿qué se ha producido? Se ha producido la combustión del combustible y eso hace que el combustible se encienda y eleve la temperatura del aire y de toda la mezcla impresionantemente, lo cual aumenta el volumen de esa masa. Por lo tanto, empuja al pistón hacia abajo en la carrera de trabajo, que se llama. No me voy a poner a explicarles todo lo que está pasando aquí, solamente me importa eso, que cuando salta la chispa, fíjense que ahí salta una chispita, ahí está, eso se enciende todo el combustible que está acá adentro, que ha ingresado, y el aire que aumenta su presión y su temperatura empuja al pistón en la carrera de trabajo. Entonces, el gas combustionado es acá un eslabón gaseoso que permite transmitir movimiento y darle movimiento de ingreso a este mecanismo que después va a transformar esa energía química del combustible en energía mecánica en el eje de salida, que es el eje manivela o cigüeñal, que está rotando solamente y que está conectado a otros mecanismos que llegan hasta las ruedas, que traccionan y de esa manera se mueve el vehículo. Entonces, esto sería el caso de un eslabón gaseoso. ¿Cuáles son los magnéticos? También existen los eslabones magnéticos. Es decir, yo puedo transmitir movimiento entre dos cuerpos a través de un campo magnético. Un ejemplo muy conocido es el caso de los cierres centralizados de los autos. Cuando ustedes aprietan un botoncito y cierran automáticamente las puertas. ¿Qué es lo que está pasando? Y que un núcleo como el que vemos acá, dentro de una bobina que genera un campo magnético, y todos sabemos que cuando se genera un campo magnético y tenemos un cuerpo, en ese campo se va a generar una fuerza que lo va a mover. Entonces, esto también esto se llama solenoide, y tienen múltiples aplicaciones. Les estoy dando un ejemplo nada más de un eslabón magnético, en este caso, que es un solenoide. Pero también en el mismo auto y en una polea que tiene que ver con el aire acondicionado, o sea, el compresor de un aire acondicionado de un auto, también hay un sistema magnético que acopla dos ejes. Cuando ustedes aprietan el botoncito del aire acondicionado de un auto, lo que hacen es generar un efecto como el que está en el GIF inferior, del solenoide que pasa a un núcleo. Acá, en el caso del compresor, también hacen un efecto parecido para acoplar esta polea con el eje del compresor, y de esa manera comienza a funcionar el aire acondicionado. O sea, hay múltiples aplicaciones, estos sistemas que utilizan eslabones magnéticos para poder transmitir movimiento entre dos cuerpos. Entonces, fíjense, tenemos eslabones rígidos, que son los que nosotros vamos a utilizar, pero también existen flexibles, que conforman otros tipos de mecanismos, como también son conocidos por nosotros, las correas, las cadenas de una bicicleta, de una moto. Eso también es un eslabón flexible. Los líquidos, como tenemos acá, gaseosos y magnéticos. Bien.
Bien. Vamos a definir o clasificar, mejor dicho, a los eslabones según su movimiento. Los eslabones se van a clasificar según su función o según su movimiento. Estos son preguntas de parcial, así que tenganlas presentes a todo esto. Todo lo que son clasificaciones, definiciones, son preguntas posibles de parcial. Así que vayan teniendo presente todas estas cosas. Según sus movimientos. Estas son definiciones realizadas por quien se considera el padre de la cinemática. El padre de la cinemática, ¿por qué? Porque es el investigador que primeramente estudió y por lo tanto dio definiciones, definió, mejor dicho, les dio los nombres a los diferentes elementos de un mecanismo y definió los posibles movimientos que estos podían tener, o los describió de alguna manera, o los describió básicamente, y este fue Realeuk, se escribe, es un francés, Realeuk, que normalmente se pronuncia Roló, pero es Realeuk, ahí lo van a tener en el libro Norton, cuando lo lean. Él definió a los eslabones, o clasificó a los eslabones según sus movimientos. Entonces, según sus movimientos, como vemos en el GIF, vemos que todos los eslabones no se mueven de la misma manera. Y aquí ya les estoy presentando, si bien ya lo vamos a definir un poco mejor, pero ya lo vemos, a un mecanismo básico. Este es el mecanismo básico de todos los mecanismos. Y se llama cuadrilátero articulado. ¿Por qué se llama cuadrilátero? Y porque está conformado por 4 eslabones. Básicamente por 4 eslabones. El eslabón beige, el eslabón rojo, el eslabón verde y el eslabón celeste. Son 4 eslabones que conforman a este mecanismo. Y este es el mismo mínimo número, como ya lo vamos a ver cuando veamos grado de libertad de un mecanismo, es el mínimo número de eslabones que necesito para que se forme un mecanismo. Menos eslabones que 4, no puedo generar un mecanismo, básicamente. Entonces, este es el mecanismo más básico que pueden tener, pero como ya van a ver, el que más se utiliza para solucionar nuestros problemas de control de movimiento. Bien. ¿Qué estamos viendo en este GIF? Vemos un eslabón rojo. Ese eslabón rojo, ¿qué particularidad tiene? Y lo vemos que solamente rota respecto a un punto que le pertenece a este eslabón beige. ¿Qué es lo que vemos que este eslabón hace? Y solamente está quietito. Y si vemos, tiene rayitas acá abajo, que indican ¿qué cosa? Que es un eslabón aterrizado, se dice. Aterrizado, o sea, tierra. Es decir, un eslabón fijo. ¿A quién? Al sistema de referencia, que no está puesto acá, pero que nosotros siempre tenemos que tener en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque estamos analizando cuerpos que se mueven o que no se mueven. En este caso, el eslabón beige es un eslabón que no se mueve respecto de mi sistema de referencia, respecto al marco de nuestra pantalla. No se está moviendo. Y lo marcamos de una manera esquemática, con rayitas abajo. O sea, hay varias formas, como ya vamos a ver, para indicar un elemento que no se mueve, que tiene todos sus grados de libertad restringidos, se dice. O sea, no puede moverse
dentro del plano. Ese eslabón se llama eslabón bastidor, también se llama bancada, pero lo normal es que se denomina bastidor. Y es el elemento fijo del mecanismo. Y es el elemento que no puede dejar de existir en un mecanismo para que éste sea justamente un mecanismo. Como vamos a ver, es el eslabón respecto del cual todos los demás cuerpos están moviéndose. Lo podemos representar esquemáticamente, ya sea como el cuerpo que estamos moviendo, como una línea, ¿sí?, con estas rayitas, que significa que está aterrizado, o a través de este triangulito, con rayitas, que significa que está aterrizado. Y ese triangulito se va a poner uno, que es un nodo, y otro en este extremo, que serían los dos nodos de este mecanismo. En vez de indicarlo con esta barra, usamos dos elementos que son los dos nodos que conforman al mecanismo, como ya lo vamos al eslabón. Bien, ese es el elemento fijo del mecanismo que se llama bastidor. El elemento rojo, respecto del cual está rotando, con respecto al cual está rotando este eslabón rojo, respecto al bastidor, es un elemento que, como vemos, puede hacer giros completos, o sea, puede girar 360 grados, hace giros completos, de 360 grados. Y está unido, ¿sí?, a un elemento que tiene todos sus grados de libertad restringidos. A este elemento se le denomina manivela. Entonces, una manivela es un eslabón que puede girar respecto de un eslabón bastidor, realizando giros completos. Otro elemento, como el celeste, está en la misma situación, o sea, es un elemento que puede hacer solamente rotación pura, como el rojo, me olvidé decir eso, rotación pura alrededor de un punto que le pertenece tanto al cuerpo rojo como al cuerpo bastidor, naranja, y que hace rotaciones completas, básicamente. Rotaciones puras. Y el elemento celeste es un cuerpo que puede hacer rotaciones puras, porque está rotando respecto a un cuerpo que está fijo, entonces un elemento que está unido a otro cuerpo que es un cuerpo fijo, y que puede hacer rotaciones puras, pero en este caso parciales. Entonces, rotaciones parciales. No puede llegar a ser una rotación completa. Este elemento se denomina balancín, básicamente. Balancín. Entonces, el rojo es manivela, el celeste es balancín. Y el verde, que lo dejé para el último, es, como vemos, un elemento que está unido a dos cuerpos que se están moviendo. Este elemento no está unido a un cuerpo que no se mueve, sino los extremos de este eslabón, ambos nodos, se unen a sendos cuerpos que se están moviendo. Por lo tanto, ese cuerpo no tiene rotación pura, sino tiene el movimiento total de rototraslación. A la vez que rota, puede trasladarse. Es decir, tiene movimiento plano general o movimiento complejo. Entonces, este elemento generalmente se llama biela o acoplador, por la función que va a cumplir. Entonces, tenemos el bastidor, que tiene todos sus movimientos restringidos, tiene 0 grado de libertad. Este eslabón que puede hacer rotaciones completas respecto a un cuerpo que está quieto, que es el bastidor, y que se llama manivela. Este que hace rotaciones parciales y que está unido a un cuerpo que
tiene todos sus grados de libertad restringidos, que se llama balancín, y este que une a dos cuerpos que se están moviendo y que tiene movimiento de rototraslación que se llama acoplado. Bien, o bien. Esto ya medianamente se los había definido al principio, porque si no se los definía tampoco podía hablar, básicamente. Entonces, según su movimiento y su relación, si tengo que decirlo de esa manera, tengo manivela, acoplador o biela, balancín, bastidor y corredera. Insisto con esto porque ya van a ver que más adelante hay algunas definiciones que tienen que ver con esto que estoy diciendo en este momento, con la definición de manivela, balancín, de acoplador. Y quiero que tengan claro que tanto la manivela como el balancín son cuerpos que están relacionados a un cuerpo que no se mueve, que no se mueve. Mediante un movimiento de rotación pura, ya sea esta completa o parcial, y que el acoplador es un elemento del mecanismo que une dos cuerpos que se mueven, básicamente. Esto para luego, ya no me quiero adelantar porque si no les hago lío, pero tengan claro esto porque es muy importante. Bueno, desde el punto de vista de la función, los eslabones se clasifican según lo siguiente, o sea, el eslabón de entrada, el eslabón acoplador, el eslabón de salida y el eslabón bastidor. Esto es según su función. ¿Qué quiere decir entrada? La entrada es porque tiene que ver con el eslabón que recibe el movimiento. Por él ingresa el movimiento al mecanismo. Por lo tanto, el de salida será aquel eslabón cuya función es recibir el movimiento, ¿sí? Básicamente, y realizar el movimiento para el cual el mecanismo ha sido creado, ¿sí? Básicamente, ese será el eslabón de salida. El eslabón bastidor, la función, es la de contener a todos los demás eslabones. O sea que la existencia de este eslabón debe ser una certeza, porque si yo no tengo este eslabón, el mecanismo no existe. Así de fácil. Y el eslabón acoplador, como su nombre lo dice, acopla, o sea, une, ¿qué cosa? El eslabón de entrada con el eslabón de salida. O sea, es el que transmite el movimiento de la entrada a la salida en un mecanismo de eslabonamiento. Ya vamos a ver más adelante que existen también mecanismos que no necesitan del eslabón acoplador. O sea, donde directamente la entrada Disculpen chicos, no sé si siguen escuchando o ha sido mi internet, ¿me pueden confirmar eso? Ok, ya lo verifico, denme un segundito.
Hugo, se había cortado. Ahí te veo de vuelta. Bueno, bien. Anda a ¿Se ha cortado compartir. mucho? ¿Se ha No, se cortado mucho? cortó 30 segundos. Bueno, entonces tengo que ingresar de vuelta. Compartí de vuelta. Esperá. Ahí está. ¿Está bien ahora? Sí, sí, Manu, se ve perfecto. disculpen chicos, se cortó. Me dice Manuel que un segundo, entonces han escuchado todo. Entonces, el eslabón celeste es el eslabón de entrada porque recibe el movimiento del motor. Esto está representando el motor eléctrico que ingresa el movimiento a través de este nodo, que es la unión entre el eje motor y este eslabón, que lo hace girar 360 grados. Este es el eslabón, amarillo que se ve acá atrás, es un eslabón que está escondido, pero sería, esquemáticamente lo hemos hecho al lado, fíjense, esto sería de alguna manera la forma que tiene el mecanismo en la realidad. Y este sería el mecanismo esquelético. Entonces, el eslabón amarillo que está escondido sería esta barrita que va desde este lugar, desde este punto, a este punto de unión. Sería una barrita que va desde este punto a este punto. Esos serían los nodos del eslabón amarillo, que está, vuelvo a repetir, está por atrás, está escondido. Fíjense que en este caso hemos representado al bastidor por dos símbolos, que uno es este punto de acá, que es el punto fijo, o sea, el motor está unido al bastidor del auto, por lo tanto, este es un punto fijo. Y el otro punto fijo es el punto, fíjense, la escobilla, el brazo y la escobilla del limpiaparabrisas está unido a un punto fijo ahí adelante en el chasis del auto. Entonces, esta pieza naranja representa el elemento de unión entre el mecanismo y el chasis del vehículo. Por lo tanto, es otro punto fijo. El bastidor sería la línea que une estos dos puntos fijos, que en este caso, en vez de representar un eslabón entre estos dos puntos, se ha representado directamente como los dos símbolos que indican al bastidor. Pero esto se entiende que el bastidor va desde este punto a este punto. Yo podría haber trazado una línea esquelética entre estos dos puntos, definiendo al bastidor. Perfecto. Entonces, el eslabón de salida sería básicamente este eslabón que une a estos dos nodos. Son los dos nodos extremos. Y de luego, entre este eslabón de entrada y este eslabón amarillo de salida, está este eslabón verde, que es el eslabón acoplador, que sería en este caso esquematizado por este eslabón 3. A su vez, este brazo, ¿sí?, está articulado al eje, acá, y conforma todo el brazo, o sea, este eslabón amarillo y este eslabón celeste, que es el brazo del limpiaparabrisas, se mueven a la vez. Por eso aquí está esquematizado como un solo cuerpo, fíjense, es un solo cuerpo, porque todo esto es el brazo de salida del mecanismo. ¿Y cuál es la función? La de limpiar el parabrisas, básicamente. Entonces estoy transformando un movimiento de rotación en otro movimiento de rotación, nada más que este es una rotación
completo en uno parcial, de rotación parcial, que es el limpia parabrisas. Bueno, entonces, lo que más me interesaba es que vieran la función, o sea, la clasificación en función de la función que tiene cada eslabón. Como el eslabón que recibe el movimiento, el eslabón que realiza el movimiento deseado, que es el eslabón de salida, y el eslabón que une la entrada con la salida, que es el eslabón acoplador o biela. Entonces tenemos un eslabón que es el bastidor, generalmente el bastidor se nombra como 1, la manivela el 2, el acoplador 3, y el eslabón de salida, que es un balancín, va a ser el 4. Bien. En este GIF me faltó, recién me doy cuenta, disculpen, un quinto eslabón. O sea, hemos hablado del eslabón manivela, del eslabón balancín, del eslabón acoplador, del eslabón bastidor, pero me olvidé del eslabón corredera. ¿Sí? ¿Y cuál es el movimiento del corredera? Solamente traslación pura, que era lo que yo les indicaba recién en el motor, que era el pistón. El pistón en un motor de combustión interna es una corredera. Como vemos acá, tenemos otro tipo de mecanismo, que como ya vamos a ver, este mecanismo, que está conformado también por 4 eslabones, este eslabón que es el bastidor, que está fijo, ¿sí? El eslabón manivela, que puede girar 360 grados, que es el celeste, el eslabón acoplador, que es el marrón, y el eslabón corredera, que es este eslabón que se desliza sobre el bastidor. Entonces, acá tenemos 4 eslabones que conforman otro tipo de mecanismo. Este mecanismo, aunque ustedes no lo crean, surge de este mecanismo. O sea, por eso les digo que este es el mecanismo más simple y es el mecanismo generador de varios mecanismos en función de unos conceptos que vamos a aplicar más adelante. Bien. Vamos a las juntas. Retomemos el tema de la junta. Entonces, ya con eso hemos hablado sobre los eslabones, sobre todo lo que podemos saber de los eslabones. Ahora vámonos a las juntas. Las juntas, entonces serían los elementos del mecanismo que permiten la unión entre eslabones a través de los nodos. Y que esta unión entre los eslabones a través de sus nodos va a quitarle grados de libertad, ¿sí? A esos dos eslabones. Pero le va a permitir algún movimiento potencial, ¿está bien? Es decir, si bien restringen, pero a la vez permiten movimiento, ¿está bien? Entonces por eso las juntas, también llamadas pares cinemáticos, ¿sí? Es la conexión entre dos o más eslabones a través de un nodo y permite algún movimiento entre los eslabones conectados. Esa sería la definición. Ahora esas juntas se pueden clasificar de 4 maneras. Las juntas. Se pueden clasificar por el número de grados de libertad que permiten las juntas, lo que acabamos de decir. Por el tipo de contacto entre los eslabones, o sea, entre los eslabones, los elementos cinemáticos, que son los eslabones, que puede ser el contacto de punto, ahí vemos como una esfera, que es una pelota, ¿sí? En contacto con un plano, que podría ser el piso. Entonces, ¿cómo va a ser ese contacto? Y va a ser puntual, básicamente. Entonces, el contacto es de punto, puede ser de línea,
como en el caso de los engranajes, como vemos acá un GIF, esto sería un sistema de engranajes. Ahí estaría el contacto, donde se ven las flechitas, el punto, fíjense que se va desplazando el punto de contacto, porque se va transmitiendo el movimiento, y el punto de contacto se va desplazando a lo largo de la superficie de contacto. Pero acuérdense que esto es una figura, es un dibujo planar, y esto tiene una tercera dimensión, que es la profundidad, es el ancho de este engranaje. Por lo tanto, ese punto se transforma en una línea. Entonces el contacto es de línea entre dos perfiles de dos engranajes. Y también vamos a tener el caso de contacto de superficie, que sería el caso en que un eje está contenido dentro de un cuerpo, de otro cuerpo, por lo tanto, un agujero es un eje dentro de un agujero. Por lo tanto, va a haber una superficie de contacto, ¿no? Como vamos a ver más adelante. A ver. Acá. Yo tengo este cuerpo, y este otro cuerpo. Entonces, el contacto es toda esta línea, pero en todo el diámetro, en toda la longitud de la circunferencia, porque esto es un cuerpo redondo, es un eje redondo, como vemos que está contenido en esta chapa. Esta chapa azul sería esto, y este sería el eje. Entonces la superficie es la superficie de todo este eje. Entonces el contacto es de superficie. Bien. Por el número de eslabones conectados. Este es un concepto muy importante que nos va a servir para la clasificación, para dar los grados de libertad de un mecanismo. No le damos mucha importancia, pero a veces no le dan importancia a esto y es fundamental para determinar los grados de libertad de un mecanismo. Entonces, por favor, por el número de eslabones conectados. Esto se llama orden de la junta. Y finalmente, por el tipo de